Entré a mi casa y encontré a mi hijo de 6 años limpiándole los zapatos a mi hermana. Limpia bien, niño inútil, no sirves para nada, le escupió con desprecio. Ese fue el día en que tomé una decisión radical, cancelé los pagos de su casa y el banco se la quitó. Me llamo Andrés. Tengo 38 años y hasta hace poco mi vida giraba en torno a dos cosas, mi trabajo como ingeniero civil y mi hijo Mateo, un pequeño de 6 años al que adopté hace 3 años y que desde entonces se convirtió en la luz de mis días. Mateo no es mi hijo biológico, pero eso nunca importó. Desde el instante en que lo vi en aquel orfanato, con sus ojitos curiosos y su sonrisa tímida, supe que sería mi familia. Lo adopté con todo el amor del mundo y desde entonces cada decisión que tomo es pensando en él, en darle un hogar lleno de cariño y seguridad. Pero no todos en mi familia lo veían como yo. Esa fue la chispa que encendió todo. Mi hermana Verónica siempre fue una persona complicada. Era mayor que yo por 2 años, pero siempre sentí que yo era el mayor, el que debía resolver sus problemas. Desde jóvenes, Verónica tenía una habilidad especial para meterse en líos. Gastos impulsivos, relaciones fallidas, trabajos que nunca duraban. Cuando perdió su empleo como recepcionista en una clínica dental, vino llorando a pedirme ayuda. Me dijo que no podía pagar la hipoteca de su casa, una vivienda pequeña pero bonita que había comprado con un préstamo bancario. Verónica tenía 2 hijos, mis sobrinos Laura y Esteban, de 8 y 10 años, y me rogó con lágrimas que la ayudara porque no quería que sus niños se quedaran sin techo. Andrés, eres mi hermano, no me dejes en la calle, me suplicó. Y yo, como siempre, cedí. No fue fácil. Sí, tenía un sueldo decente como ingeniero, pero mantener a Mateo, pagar mi propia casa y además cubrir los gastos de Verónica fue una carga enorme. Durante años pagué la hipoteca de su vivienda, además de ayudarla con comida, servicios y ropa para los niños. Nunca pedí nada a cambio, solo que fuese una buena madre y que intentara salir adelante. Pero Verónica nunca buscó un trabajo estable. Siempre había una excusa, el mercado está difícil, no me contratan porque soy madre soltera, no tengo tiempo. Y yo, como el hermano menor que quería mantener la paz, seguía ayudándola mes tras mes, sin quejarme. Todo cambió un día que jamás olvidaré. Era un viernes por la tarde y decidí que Mateo pasara el día en casa con sus primos Laura y Esteban. Quería que crecieran unidos, que se llevaran bien como una verdadera familia. Verónica y sus hijos llegaron por la mañana. Les dejé comida, juguetes y les pedí que se divirtieran mientras yo iba al trabajo. Mateo estaba feliz. Sus ojitos brillaban cuando me despedí de él en la puerta. «Pórtate bien, pequeño», le dije, revolviéndole el cabello. Él asintió con una sonrisa enorme. Yo confié en que Verónica cuidaría de él como a uno de sus propios hijos. Qué equivocado estaba. Ese día trabajé en una obra al otro lado de la ciudad. Fue una jornada interminable, con reuniones pesadas y problemas con proveedores. Llegué a casa cerca de las 8 de la noche, agotado pero ansioso por ver a Mateo, escuchar cómo había sido su día, si se había divertido con sus primos. Abrí la puerta con una sonrisa, esperando encontrar risas y juegos. Pero lo que vi me heló la sangre. En la sala, mi pequeño Mateo estaba arrodillado en el suelo, con un trapo en la mano, limpiándole los zapatos a Verónica, que descansaba en el sofá con una limonada. Sus manitas temblaban, mientras frotaba el cuero y sus mejillas estaban rojas, empapadas en lágrimas. Verónica lo miraba con desprecio. «Limpia bien, niño inútil», le gritó. «¿No ves que todavía están sucios? No sirves para nada». Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. Por un segundo no pude moverme. Mi hijo, mi pequeño Mateo, estaba siendo tratado como un sirviente, humillado por mi propia hermana. Mientras tanto, en la sala se escuchaban las risas de Laura y Esteban, jugando felices con muñecos y carritos, despreocupados, sin notar lo que ocurría a pocos metros. «¿Qué estás haciendo con mi hijo?», troné, entrando como un toro a la sala. Verónica retrocedió sorprendida, aunque no perdió su aire desafiante. Mateo levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas y corrió hacia mí. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar. «Papá», susurró, escondiendo el rostro en mi pecho. Mi corazón se hizo pedazos. «¿Por qué lo tienes de sirviente limpiando tus zapatos?», le espeté, intentando controlar mi furia para no asustar más a Mateo. Él debería estar jugando con sus primos, no siendo humillado. «¿Qué demonios te pasa?». Verónica se cruzó de brazos, altiva, como si no hubiera hecho nada malo. Solo le estaba enseñando a ser útil, Andrés. Es pequeño, pero tiene que aprender. No es para tanto útil. Repetí incrédulo. Le estabas gritando, lo llamaste inútil, lo hiciste llorar. Y mientras tanto, tus hijos juegan como si nada. ¿Qué clase de persona eres? Fue entonces cuando Verónica cometió el peor error de su vida. En lugar de disculparse, soltó el veneno que llevaba dentro. «Mira, Andrés, no es lo mismo. Mis hijos son mi sangre, son mi familia». Hizo una pausa y miró a Mateo con desprecio. «Él es adoptado, no es como nosotros. Por eso lo puse a limpiar, para que al menos haga algo útil». El mundo se me vino abajo. La rabia me ahogaba.
¿Cómo se atrevía a tratar así a mi hijo? ¿Cómo podía rebajarlo solo porque no compartía su sangre? Mateo no entendía del todo, pero lloraba aferrado a mí. Fuera de mi casa, le dije con una calma que ni yo reconocía. Toma a tus hijos y vete ahora mismo. Verónica soltó una risa burlona. Ay, Andrés, no hagas un drama. No es para tanto, solo estaba fuera. Grité, perdiendo la paciencia. No quiero volver a verte aquí y no te atrevas a acercarte a mi hijo nunca más. Ella recogió a Laura y Esteban, confundidos, y se marchó lanzándome una mirada de odio. Cerré la puerta con el corazón latiendo a mil. Me arrodillé frente a Mateo, que seguía temblando, y lo abracé. Lo siento, pequeño. Nadie volverá a tratarte así, te lo prometo. Esa noche, mientras lo acostaba, las palabras de Verónica resonaban en mi mente, no es como nosotros. ¿Cómo podía ser tan cruel? Mateo era mi hijo, mi familia, lo más importante en mi vida, pero no podía olvidar todo lo que había hecho por ella. Años pagando su hipoteca, cubriendo sus gastos, dándole apoyo. Y a cambio, había humillado a mi hijo, algo dentro de mí se rompió. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé al banco y cancelé los pagos automáticos de la hipoteca de Verónica. Ya no iba a sostener a alguien que no respetaba a mi hijo. Si ella quería despreciarlo, que se las arreglara sola. Durante las semanas siguientes ignoré sus llamadas y mensajes. Sabía que tarde o temprano el banco la contactaría. Y así fue. Los días posteriores al enfrentamiento fueron una mezcla de alivio y tensión. Por un lado, sentía que había hecho lo correcto, protegiendo a Mateo y poniéndole un límite a mi hermana. Por otro, tenía un nudo en el estómago. Sabía que Verónica no se rendiría tan fácil después de depender de mí por tanto tiempo. Pero cada vez que miraba a mi hijo, con sus ojitos aún marcados por el dolor de aquel día, mi resolución se hacía más fuerte. Nadie, ni siquiera mi hermana, volvería a humillarlo. Mateo no era el mismo desde ese incidente. Siempre había sido un niño alegre, lleno de energía, inventando historias de dragones y superhéroes. Ahora estaba más callado, más reservado. A veces lo encontraba en su cuarto, mirando por la ventana, como si pensara en algo que no sabía cómo expresar. Intentaba hablar con él, preguntarle cómo se sentía, pero solo respondía, estoy bien, papá, y yo sabía que no lo estaba. Lo veía en cómo evitaba hablar de sus primos, en cómo se ponía nervioso si alguien levantaba la voz. Lo que Verónica le hizo no fue solo un momento de crueldad, le robó un pedazo de su confianza, eso me destrozaba. Intenté llenar sus días de alegría, lo llevé al parque. Le compré un set nuevo de bloques para construir castillos. Veíamos películas abrazados bajo una manta. Poco a poco regresaban destellos de su sonrisa, pero sabía que aquella herida tardaría en sanar. Mientras tanto, yo cargaba con mi propia rabia. Cada vez que recordaba las palabras de Verónica, no es como nosotros. Es adoptado, sentía una furia que apenas podía controlar. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con un niño de 6 años? ¿Cómo podía mi propia hermana, a quien había ayudado durante años, tratar a mi hijo como si fuera menos? Pasaron algunos meses desde que cancelé los pagos de la hipoteca de Verónica. No respondía a sus mensajes ni a sus llamadas. Pero ella no se rendía. Al principio eran arrogantes, como si pensara que aún podía convencerme. Andrés, no seas ridículo. Esto es una tontería. ¿De verdad vas a dejar que mis hijos se queden sin casa por un malentendido? Después, cuando el banco empezó a presionarla, su tono cambió. Por favor, Andrés, no sé qué hacer. El banco me está acorralando, no tengo cómo pagar la hipoteca. Pero yo no cedí. Había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. No después de lo que le hizo Mateo. Un día, mientras estaba en la oficina, revisando planos de un nuevo proyecto, recibí una llamada de mis padres. Mi madre, con voz temblorosa, fue directa. Andrés, ¿qué hiciste? Verónica está desesperada. El banco le envió una notificación de desalojo. Van a quitarle la casa. ¿Cómo pudiste dejar de ayudarla? Apreté el teléfono con fuerza y suspiré. Mamá, no es mi responsabilidad mantener a Verónica. Ella cruzó un límite. No voy a seguir pagando por alguien que no respeta a mi hijo. Entonces escuché a mi padre, que estaba en el altavoz. Andrés, no seas tan duro. Verónica cometió un error, pero es tu hermana. Es de tu sangre. No puedes dejarla en la calle, es de tu sangre. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. La misma mentalidad que Verónica había usado para justificar su crueldad hacia Mateo. ¿Acaso ellos también pensaban que valía menos por ser adoptado? Me tragué la rabia y respondí con calma. Mateo es mi hijo, papá. Es mi familia. Y Verónica lo humilló, lo puso a limpiar sus zapatos mientras sus primos jugaban. ¿Eso te parece un simple error? No voy a seguir sosteniendo a alguien que trata a mi hijo como basura. Hubo silencio. Mi madre intentó mediar. Andrés, por favor, hablemos. Podemos arreglarlo. Verónica está arrepentida. No, mamá, corté de inmediato. No hay nada que arreglar. Tuvo su oportunidad y la desperdició. Que pague las consecuencias.
Colgué con el corazón acelerado. Sabía que mis padres nunca lo entenderían. Siempre habían tenido debilidad por Verónica, le excusaban en todo. Cuando éramos niños, si ella rompía algo, era un descuido. Si yo me equivocaba, era irresponsabilidad. Y ahora, aunque no lo dijeran abiertamente, sentía que también veían a Mateo como alguien menos importante, solo porque no llevaba nuestra sangre. Eso dolía, pero me daba aún más fuerza para mantenerme firme. Unos días después, Verónica apareció en mi casa sin avisar. Era sábado por la mañana y Mateo estaba en la sala, construyendo una torre con sus bloques. Cuando sonó el timbre, me asomé por la ventana y la vi en la entrada, con una maleta vieja a su lado y una expresión de derrota que jamás le había visto. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Por un instante sentí lástima, pero enseguida recordé a Mateo arrodillado limpiando sus zapatos. Y la rabia regresó. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. ¿Qué quieres, Verónica?, pregunté con frialdad. Ella tragó saliva, mirando al suelo. Andrés, por favor. El banco me quitó la casa. Nos desalojaron ayer. No tenemos dónde ir. Laura y Esteban están con mamá ahora, pero no puedo quedarme allí para siempre. Déjame quedarme aquí solo unos días, hasta que encuentre una solución. Miré a Mateo, que había dejado de jugar y nos observaba desde la sala. Sus ojitos reflejaban miedo, como si temiera que su tía volviera a gritarle. Eso bastó para endurecer mi corazón. ¿Quieres quedarte aquí?, dije con un tono helado. Bien. Pero con una condición. Verónica levantó la mirada, con un destello de esperanza. Lo que sea, Andrés. Haré lo que pidas. Quiero que limpies mis zapatos. Señalé mis botas de trabajo. Ahora mismo. Arrodíllate y límpialos. Su rostro se desfiguró. ¿Qué, Andrés? ¿Cómo puedes pedirme eso? Eso es humillante. ¿Humillante?, repetí, alzando la voz. ¿Y qué crees que fue lo que le hiciste a Mateo? No fue humillante para un niño de 6 años estar arrodillado limpiando tus malditos zapatos mientras tus hijos jugaban. Si quieres quedarte aquí, sentirás lo que él sintió. Verónica se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. Por un instante pensé que se iría furiosa, pero para mi sorpresa, se arrodilló lentamente, tomó el trapo que le tendí y empezó a limpiar mis botas. Mateo, desde la sala, la observaba con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que no supe descifrar. De repente soltó una risita, como si le pareciera gracioso ver a su tía en esa posición. Pero yo no sentía satisfacción. No todavía. Solo rabia. Cuando terminó, Verónica se levantó con las mejillas rojas de vergüenza. ¿Ahora sí puedo quedarme?, preguntó con voz temblorosa. No respondí sin dudar. No tienes derecho a estar bajo el mismo techo que Mateo después de lo que le hiciste. No quiero que mi hijo tenga que verte todos los días y recordar cómo lo humillaste. Andrés, por favor, suplicó rompiendo en llanto. No tengo a dónde ir. Mis hijos. No sé qué hacer. Ese no es mi problema, respondí seco. Deberías haber pensado en eso antes de tratar a mi hijo como un sirviente. Vete, Verónica. Y no vuelvas. Intentó protestar, pero no la dejé. Cerré la puerta en su cara. Cuando empezó a golpear y gritar, llamé a la policía. No quería llegar a ese extremo, pero no iba a permitir que se quedara ni un segundo más. Cuando los oficiales llegaron, todavía lloraba y gritaba que yo era un monstruo, que no era justo. Pero la escoltaron fuera de mi propiedad. Al fin, la casa quedó en silencio. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, lo noté más tranquilo. Me miró con esos ojos grandes y me preguntó, papá, ¿por qué la tía Verónica es tan mala conmigo? No supe qué responder de inmediato. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que alguien lo rechaza solo por no compartir su sangre? Lo abracé y le dije, no es que sea mala, pequeño. A veces las personas hacen cosas feas porque no entienden lo valioso que eres. Pero tú eres mi hijo y eres perfecto. Nadie volverá a hacerte daño mientras yo esté aquí. Mateo asintió en silencio y se durmió en mis brazos. Yo, en cambio, me quedé despierto pensando en todo lo ocurrido. Me sentía libre, aunque con un peso sobre los hombros. Sabía que mi familia, sobre todo mis padres, no me perdonarían fácilmente. Pero no me importaba. Mi prioridad era mi hijo, y nadie, ni mi hermana, ni mis padres, ni el mundo entero, me haría dudar de eso. Días después, algo inesperado sucedió. Mientras jugábamos en el parque, Mateo me tomó de la mano y me dijo, papá, yo perdono a la tía Verónica. No quiero que esté triste. Me quedé sin palabras. ¿Cómo era posible que un niño de 6 años, después de todo lo vivido, tuviera un corazón tan grande? Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Mateo era un ángel, un alma pura que no merecía el dolor que le habían causado. Pero yo no podía perdonar. No todavía. Tal vez nunca. Ese día comprendí que el perdón no siempre es para los demás, sino para uno mismo. Mateo la perdonó, no porque lo mereciera, sino porque no quería cargar con ese dolor. Yo aún no estaba listo. Y estaba bien. Mi amor por él me liberó de la culpa que mi familia intentaba imponerme. Cancelar los pagos de la casa de Verónica no fue solo justicia. Fue mi manera de decir, mi hijo vale más que cualquier lazo de sangre. Hoy, mientras lo veo correr por el patio.
Riendo a carcajadas, siento que somos libres. Libres de la toxicidad de Verónica, libres de las expectativas de mi familia, libres para ser felices, y aunque el camino fue duro, no cambiaría nada. Mateo es mi mundo y yo soy su protector. Eso es todo lo que importa.